chiquillos, bueno, como dije antes, hoy día continuamos con la retroalimentación de contenido. Esta es la retro parte 2 o la síntesis parte 2, que principalmente ayer nosotros trabajamos el contenido o los conceptos de recta, de pendiente, de coeficiente de posición, de función lineal, función afín, ecuación de la recta a partir de 2 puntos, ecuación de la recta a partir de un punto y una pendiente, rectas perpendiculares y rectas paralelas. Todo eso lo hablamos ayer, ¿ya? Hoy día toca continuar con eso, con los temas que nos quedaron pendientes, como por ejemplo esto de acá. Nosotros con la ecuación de la recta, una cosa positiva de ella es que claramente es un modelo, ¿ya? Y este modelo es útil para construir o modelar, como bien viene su nombre, situaciones. Entonces, principalmente esto te sirve para resolver un par de problemas bastante útiles, que en teoría parecen muy simples, pero hay matemática escondida en ese tema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la pregunta que yo debo hacer y que ojalá me la respondan, si no, no importa, vamos avanzando igual. ¿Qué elementos se necesitan para modelar una recta? ¿Ya? Nosotros ayer, una de las últimas partes es la ecuación de la recta a partir de 2 puntos, ¿ya? Es decir, la información mínima que tú necesitas para construir una ecuación de la recta es 2 puntos. Por lo tanto, 2 puntos, yo tengo que extraer información de este problema, por ejemplo, y con esos 2 puntos empezar a construir el modelo, ¿ya? Ahora, ¿qué es un modelo matemático y para qué sirve? Eso es una pregunta que tienen que hacerse ustedes y probablemente yo lo hubiera preguntado en una prueba, porque es muy conceptual, muy más allá de lo calculista, es muy conceptual. La gracia del modelo matemático es que te permite conocer cómo se comporta un modelo, ya sea en un presente, en un pasado o en un futuro, ¿ya? Es decir, te permite predecir. Si tú conoces o te permite predecir valores, entonces estás conociendo todo el modelo, po. Modelos existen muchos, modelos de venta sobre todo existen muchos. De hecho, todos los que son ingenieros comerciales, en general, todos los que son ingenieros en construcción, por ejemplo, van construyendo estos modelos porque les permite conocer cómo se va a comportar su estructura en un futuro, su negocio en un futuro, su economía en un futuro, e incluso la salud en un futuro. No sé, hay varios ejemplos. ¿Ya? Ya. Fíjense acá. Chiquillos, si ustedes quieren hablar, por favor, insisto, como somos poquitos, ojalá me conversaran más, porque así sería más dinámica la clase. Fíjate acá, tengo un problema donde dice un taxista cobra un cargo fijo de 1.000 pesos más 250 por cada kilómetro recorrido. ¿Ya? Entonces, ¿qué te pregunto yo? Construye un modelo a partir de la relación anterior. Ustedes saben más o menos de que un taxista tiene como lo que se llama la bajada de bandera, que eso significa que si tú te subes, como que te cobra un cargo fijo siempre. Y de ahí te empieza a sumar plata según lo que tú vayas andando. O sea, mientras más kilómetros antes, más plata te va a cobrar, obviamente. O sea que en este caso, lo que nosotros debemos hacer es construir nuestros puntos, porque esa es la clave. Fíjate acá, vamos a hacer nuestra tablita típica. Y aquí necesito que me ayuden. Por ejemplo, si yo, vamos a escribir acá, kilómetros y acá el dinero. Si nosotros nos subimos y nos bajamos inmediatamente del auto, es decir, yo anduve 0 kilómetros, ¿cuánta plata me va a cobrar el chofer? Díganme. Nada. ¿Cómo que nada? ¿Cómo, profe? Si andó cero, o sea, si anduvo cero. A ver, ¿qué dice? No sé, ni le digo el problema, profe, recién llegué. No, mira, el que te cobra un cargo fijo. Mira, el Benjamín dice 1.000 pesos y efectivamente es 1.000. ¿Por qué? Porque este chofer te cobra un
cargo fijo solamente por subirte. Y ya eso le va a empezar a ponerle más plata según la cantidad de kilómetros de que tú andes. Entonces, lamentablemente, si tú te subes y te bajas inmediatamente, igual tenés que pagarle al chofer, po. En ese caso serían 1.000 pesos. ¿Ya? Bien, Benjamín ahí. Entonces, si yo ando 2 kilómetros, ¿cuánta plata debería pagarle yo a este chofer? ¿Cuánto sería en este caso? 1500, ¿no? 1.500. Perfecto. Bien, Benjamín ahí en el Cristian también ahí en el chat. Lo tengo acá al lado, por eso lo estoy mirando ya. Entonces, en este caso, si te dan cuenta, el problema no decía nada de puntos, no es como llegar y colocar la información, po. Entonces, hay que tener comprensión lectora y hay que extraer información, ¿ya? En este caso, nosotros estamos inventando la información, pero en base al problema, ojo, ¿ya? Ya, o sea que esto, ahí tengo mis puntos, po, porque esto sería el X1 y 1, X2 y 2. Este problema lo hice yo el año pasado en una prueba. Y muchos cayeron porque realmente no supieron con qué trabajar, po. Ahí yo me di cuenta de que eran, pero eh, no, Diego, son ejercicios que son ejemplos de cada concepto. Por eso estoy retroalimentando cada concepto que hemos trabajado. ¿Ya? Yo creo que la próxima semana les va a llegar una guía más o menos final, ¿ya? Pero por ahora estamos corrigiendo o retroalimentando en base a ejemplos nomás, ¿ya? Esto no es una guía, que quede claro. Esta semana nos envió guía. Ya, como les venía diciendo, este ejercicio yo lo coloqué en una prueba el año pasado, también en un tercero medio, pero en plan común, no era lectivo de geometría. Y no, fue una masacre, lamentablemente fue una masacre. Y lamentablemente el problema era bastante sencillo, po. Solamente había que tener una comprensión lectora, ¿ya? De esta información entonces yo digo de que el 0,1000 y 2,1500, esto es X1 y 1, X2 y 2. ¿Ya? Entonces acá vamos, porque acá hay que calcular. La fórmula es I menos I1 es igual a I2 menos I1 dividido en X2 menos X1, factor de X menos X1, ¿ya? Para que se recuerde. Vamos, aquí nos va a quedar I menos I1 sería 1000 es igual a 1500 menos 1000 dividido en 2 menos 0. Si es que no me he equivocado en reemplazar. ¿Ya? Eso factor de x menos 0. Es decir, nos va a quedar y menos 1000 es igual a esto, hacemos la recta, nos va a quedar 500. 2 menos 0 es 2. Y acá nos queda x solito nomás. O sea, esto va a ser y menos 1000. Hago la división acá, 250. Y esto, con su inverso aditivo, obviamente, o sea, nos va a quedar al final de cuentas 350x más 1000. Tampoco es que sea muy complejo este modelo, porque si ustedes solamente mirando el ejercicio pudieran haberlo sacado. Ahora, la justificación está acá. Esto de acá es el modelo, y eso que quede claro. Lo que nosotros estamos haciendo es una habilidad súper profunda, por así decirlo, es de mayor nivel. El modelar algo, el construir un modelo, es mucho más que calcular. ¿Ya? Que quede claro. Entonces, con este modelo, el taxista más o menos ahora tendría claro de que si una persona se sube y ya anda 5 kilómetros, él lo que debe hacer es multiplicar esos 5 por 250 y después sumarle los 1000 que son el cargo fijo. Con eso va a encontrar los valores, pero sin ningún problema de lo que tiene que cobrar. ¿Ya? Ahí tenemos un caso. Ojo acá, esto es importante también, porque esto a veces se les olvida a ustedes, chiquillos.
¿Qué estructura se necesita para resolver un problema? Yo siempre sugiero esto. Sugiero una tabla donde yo escriba toda la información, un segundo lugar donde yo escriba todo lo que significa cálculo. En este caso me faltó la respuesta, pero la respuesta siempre es importante. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen que seguir una estructura, por favor, hagan esto siempre, ya sea conmigo o los otros ramos de matemáticas, porque es la misma estructura. Eso te implica mucho orden. ¿Ya? Ya, chiquillos, esto es la aplicación de la ecuación de la recta. Tampoco es novedad porque te lo decimos en clases anteriores. Vamos acá. Esto, después de que terminamos con esa materia, nosotros seguimos con lo que se llama el determinar la ecuación vectorial de la recta. ¿Ya? O sea, aquí subimos de nivel porque en la ecuación de la recta normal, lo que uno encuentra es un punto. En la ecuación vectorial de la recta, lo que yo determino es un vector. ¿Ya? Que quede claro ahí la diferencia. Entonces, esta ecuación vectorial dependía de dos cosas. Una, el vector posición, y otra, el vector director. El que esté perdido, por favor, vea el video del GeoGebra, porque ahí está bien explicado quién es el vector posición y el vector director. La función que cumple cada vector tiene que ver, por ejemplo, en este caso, el vector posición, por así decirlo, es el que te indica con lo que nosotros partimos para encontrar la ecuación vectorial. ¿Ya? Es decir, el vector posición te indica dónde yo voy a construir una recta que contenga los vectores. ¿Ya? Esa es la función. El vector director significa dónde, en qué lugar de esa recta yo voy a construir o voy a determinar el vector. ¿Ya? Son diferencias muy, muy sutiles, pero existen entre ellos dos. Ahora, ¿cómo se hace esto? Eso es lo que más interesa en este caso. Por ejemplo, este problema dice lo siguiente. Determina la ecuación vectorial que pasa por los puntos, vamos a inventar acá, 2,1 y 5,8. No, muy alto, muy 4. ¿Ok? Entonces acá nosotros teníamos un caso en donde lo que yo hacía era lo siguiente. Yo necesito determinar el vector director. Todo esto, el vector posición, lo voy a escribir acá. ¿Ok? En este caso yo voy a dar lo mismo el orden. En este caso voy a elegir el B. ¿Ya? Y el B tiene coordenada 5,4. El vector director se determina de la siguiente forma, haciendo una resta entre el vector B y el vector A. ¿Ok? Entonces acá nos va a quedar 5,4 menos 2,1. Y si tú haces esta resta, te va a quedar 3 y mira, justo 3,3. Ya. Vector posición, vector director. Les voy a hacer un recuerdo acá también. La ecuación vectorial de la recta se define de esta forma. X, y es igual a un vector A más un lambda o una K o un número, una constante, lo mismo. Y un vector director. ¿Ya? Esto es la fórmula, por si acaso. Ese es el vector posición y este es el vector director. Ya, vamos. Si te das cuenta acá, ¿tengo el vector posición? Sí. ¿Tengo el vector director? También. Entonces lo que yo voy a hacer es escribir x, y va a ser igual vector posición que vale 5,4 más un lambda que no conozco y no me interesa conocerlo en este momento por el vector director, que en este caso es 3,3. ¿Ya? Luego, ¿qué haces tú?
5,4, vamos a reducir esto, este lambda lo multiplico acá como si fuera término, multiplicación por un escalar, o sea, te va a quedar 3 lambda, 3 lambda. 3 por lambda, 3 lambda, y 3 por lambda, 3 lambda, ¿ya? Y esto lo voy a juntar otra vez, porque 5 más 3 lambda y 4 más 3 lambda. Y aquí viene lo importante, chiquillos, por favor entiéndanme. Esto no es un punto, esto es un vector. Es decir, este es un vector que se va a encontrar en una recta, ¿ya? Y esta recta, ¿cómo la determino yo? En base al vector posición y al vector director. ¿Ok? Ya. Por eso que acá la pregunta es lo que digo. ¿Qué se calcula por medio de la ecuación vectorial de la recta? Un vector. ¿Ya? ¿Qué calculas por medio de la ecuación vectorial de la recta? Un vector. Eso es lo que quiero que quede claro. Ya. De ahí, nosotros pasamos a esta otra situación, que también es bastante común que se dé, en donde dice lo siguiente. Determina 3 puntos que pertenezcan a la recta, ¿ya? Porque nosotros, obviamente, aparte de un vector, nosotros podemos determinar puntos. En este caso, ¿qué condiciones debe cumplir un punto para que este sea parte de la recta? Debe ser lo siguiente, ¿ya? Acá yo voy a inventar, por si acaso, voy a inventar x, y va a ser igual, no sé, pongámosle 1,2 más 3, no, más lambda menos 1, menos 3. ¿Ya? Dice, entonces problema, determina 3 puntos que pertenecen a la recta tanto. Es decir, x, y, lo voy a escribir más grande mejor, 1,2 más un lambda menos 1, menos 3. ¿Ya? Esto es la ecuación vectorial de la recta. Si yo quiero encontrar un punto que pertenezca a esa recta, lo que debo hacer es darle un valor a lambda, esta letra griega, lambda. Y el valor que yo le dé puede ser cualquiera. Da lo mismo lo que a mí se me ocurra. No me interesa cuál. En este caso, yo voy a elegir lambda es igual a 1. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué pasa? ¿Qué sucede? Que nos va a quedar 1,2 más 1 por menos 1, menos 3. Es decir, aquí sería 1,2, 1 por menos 1 es menos 1 y 1 por menos 3 es menos 3. Y esto si yo lo junto ahora me debería quedar 1 menos 1 sería 0 y 2 menos 3 sería menos 1. Conclusión de esto. Esto son las coordenadas de un punto que pertenece, yo les aseguro que pertenece a la recta. ¿Ya? Si ustedes lo dibujaran, pertenece a la recta. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Por favor, coordenada a coordenada. X con X, Y con Y, para que quede claro. Digamos que ahora lambda vale menos 3. Es decir, X, Y va a ser igual a 1,2 menos 3 menos 1 menos 3. ¿Ya? O sea, menos 3 por menos 1 es 3 positivo y menos 3 por menos 3 da 9 positivo. Si yo lo junto me va a quedar 3 más 1 son 4 y 9 más 2 es 11. Entonces en este caso, este número o esa coordenada de este punto pertenece a la recta. ¿Ya? Y uno más, a ver cuál más puede ser, no sé, el 0. El 0 es muy útil siempre. Lambda igual 0 significa que acá te va a quedar x, y va a ser igual a 1,2 más 0 por menos 1, menos 3. Acá tenemos el beneficio de que el 0 me va a anular ese vector. Y esto al final de cuentas nos va a quedar 1,2. ¿Ya? Entonces, si ustedes graficaran esto, grafican ese punto, este punto y este punto,
yo estoy seguro que todos estarían en la misma recta, están todos ordenaditos. ¿Ya? Pregunta respondida, ¿cómo se hace? Bueno, aquí lo hicimos. Ya, chiquillos. Entonces, si en algún momento les sale en una guía futura determinar 3 puntos que pertenezcan a la recta, este es el método. ¿Ya? Digo yo, a lo mejor alguien le pregunta. Veamos acá. Luego, el siguiente punto que nosotros trabajamos es más bien otro tipo de problema, por así decirlo, que tiene que ver cuando tú determinas la ecuación cartesiana a partir de una ecuación vectorial. ¿Ya? ¿Qué cosa es la ecuación cartesiana? La ecuación cartesiana es la ecuación de la recta tradicional, o sea, la primera que nosotros vimos. ¿Ya? O sea, la ecuación de la recta a partir de 2 puntos. Esa es la primera que nosotros trabajamos. Eso se llama cartesiano también. Entonces acá la gracia, primero que todo, fíjate, vamos a inventar el problema, porque esa es la gracia. Y vamos a escribir x, y es igual a menos 1, menos 3 más un lambda 2,5. ¿Ya? Entonces, esto es una ecuación vectorial. En este caso, lo que yo voy a hacer es primero reescribir esta ecuación vectorial o reducirla, por así decirlo, de esta forma. Entonces nos va a quedar menos 1, menos 3, más 2 lambda, 5 lambda. Ahí yo multiplico término a término por si acaso. ¿Ya? Entonces aquí nos va a quedar menos 1 más 2 lambda, menos 3 más 5 lambda. O sea, lo junté en un solo vector. Lo que yo hago ahora es lo siguiente. Por un lado, la coordenada X se obtiene con esta parte de acá. Y por otro, la coordenada Y se obtiene con esta parte de acá. Ya. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora yo? Lo que voy a hacer es despejar el valor de lambda en ambos casos. Es decir, este menos 1, aplico su inverso, nos va a quedar x más 1. ¿Ok? Y este 2 que está aquí multiplicando, aplico su inverso, vamos a dividir por 2, inverso multiplicativo, o sea nos va a quedar x partido en 2 más 1 partido en 2. Esta otra, hacemos exactamente lo mismo, en este caso s menos 3, aplico su inverso y nos va a quedar y más 3, y acá 5 lambda. Este 5 que está aquí multiplicando, aplico su inverso multiplicativo, divido por 5, nos queda y partido en 5. Así. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago dos ejercicios al mismo tiempo? Porque yo voy a hacer esta igualdad. Lambda es igual a lambda. ¿Ya? Porque lambda de este lado es esa expresión y el lambda de este otro lado es esta otra expresión, no son la misma. O sea, vamos para acá. Nos va a quedar x partido en 2 más 1 partido en 2 es igual a y partido en 5 más 3 partido en 5. Y si ustedes bien se recuerdan, la ecuación de la recta tradicional, la cartesiana, siempre está escrita y es igual tanto, tanto. ¿Ya? Entonces, en ese caso, este 3 quintos no me sirve, aplico su inverso y nos va a quedar x partido en 2 más 1/2 menos 3 quintos y esto es igual a y partido en 5. ¿Ok? Aquí pasa lo siguiente, tengo una recta, eso no debería ser un problema en este momento, porque aquí el mínimo común sería 10, o sea sería x partido en 2, esto sería 5 y 2 por 3 sería menos 6, sería menos un décimo. Si alguien me lo puede confirmar ahí, sería el ideal. ¿Ya? ¿Ok? Voy a hacerlo acá arribita ya. Disculpen el desorden. 1/2 menos 3 quintos
Mínimo común es el 10. Ya. Entonces aquí sería por 5 por 5, por 2 por 2. 5 por 1 son 5. Ahí 3 por 2 son 6. Ya. Efectivamente esto da menos un décimo. Ya. Terminemos esto. Yo sé que sale un poco largo, pero ese es el procedimiento. Este 5 que está aquí dividiendo no me sirve en ese lugar. Aplico su inverso, multiplico por 5. Si yo hago eso, me va a quedar al final de cuentas 5x partido en 2 menos 5 partido en 10. Ustedes simplifican después, pero esto es la ecuación de la recta. Y vuelvo a lo mismo. Esto es la pendiente y ese es el coeficiente de posición. Concepto de la clase anterior. Entonces, si yo les pregunto en una guía futura cómo se calcula la ecuación cartesiana a partir de una vectorial, este es el procedimiento. ¿Ya? No sé si lo voy a preguntar, no sé, a lo mejor. Gracias, Diego. Vamos acá. Ahora, al revés. Si tú tienes una ecuación cartesiana, ¿ya? Y la quieres pasar a una vectorial, hay que hacer lo siguiente. Atención acá. Pongámosle, inventemos y es igual a 2x, 2 tercios x más 1. ¿Ya? Un ejercicio en teoría un poco complejo. Acá, para pasar de una ecuación cartesiana a una vectorial, lo que tú necesitas es un punto o un vector posición y además el vector director. ¿Ya? Entonces aquí si ustedes recuerdan, yo lo dividí en dos puntos. Paso 1 es determinar un punto. Determinar un punto. ¿Y eso cómo se hace? Simplemente de forma arbitraria, ¿ya? Significa que yo, por ejemplo, acá en la ecuación, yo a x le voy a dar un número. Un número que no nos acompañe. Ya. X yo voy a decir que valga 3. Es completamente arbitrario, que insisto. Tú eliges el punto, me da lo mismo. Si X vale 3, entonces Y va a ser igual a 2 tercios por 3 más 1. Si tú te das cuenta, aquí se nos va a simplificar porque nos conviene. Y nos va a quedar 2 más 1, o sea, 3. Cuento corto de esto significa que voy a cambiar el número mejor, porque si no se me van a confundir. Aquí pongamos un 4. Ahí sí. Ahí sí. Ya, para que no se me confunda. Cuento corto de esto significa que este punto tiene coordenadas 3,6. ¿Ya? Recuérdenlo, este lo vamos a utilizar. ¿Ya? El paso 2 es determinar la pendiente. ¿Ya? En este caso, o el vector director, por así decirlo. Buscar el vector director. Y aquí nosotros vamos a recurrir a una formulita acá, o una ayuda, que es esta de acá. ¿Ya? El vector director tiene coordenadas de 1, de 2. Pero esta relación también me entrega la relación entre la pendiente, ¿ya? Es bastante curioso en este caso, ¿ya? Las coordenadas del vector director corresponden precisamente a una relación de cociente de la pendiente, ¿ya? Entonces, en este caso, la pendiente vale 2 tercios, ¿ok? Significa que este 2 sería de 2 y este 3 sería de 1. Y esos dos juntos me forman el vector director que tendría coordenadas 3,2. Y eso también lo vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, insisto,
¿Cómo determino yo la ecuación vectorial a partir de una cartesiana? A través de estos dos pasos. Paso 1, encuentro un punto. Paso 2, tú encuentras un vector, el vector director. Último paso, y terminamos con esto. La ecuación de la recta, vectorial de la recta va a ser igual a 3,6 más un lambda, y coloco el vector director, que en este caso vale 3,2. Y la vamos a dejar expresada, ¿no? Así que para qué tanto. O sea, aquí ya la encontramos. Esta es la ecuación vectorial. ¿Ya? Para que en caso de que alguien les pregunte en la calle, bueno, ahora no se puede tanto, pero si alguien les pregunta, ustedes ya saben qué tienen que hacer, po. Es decir, si yo te preguntara en la calle y dijera, ¿cómo calculas tú la ecuación vectorial de la recta a partir de una cartesiana? Tú vas a decir, paso 1, determino un punto, paso 2, determino el vector, y con eso construyo la ecuación vectorial. ¿Ya? Estos procedimientos se aplican a todo, así que no van a variar mucho, a lo más los números. Y si se dan cuenta, con todo eso que estaba hablando harto yo en este momento, terminamos la materia, pues. Hemos trabajado, de hecho, con esto terminamos la unidad, recién la primera unidad. Pero la primera unidad era bastante densa, en ese sentido, era harto contenido.